Bienvenidos y bienvenidas a La Chica del Paddock. Un lunes más. Y bueno, para ser sincera, no tenía pensado grabar este episodio. Tenía pensado hablar de otras cosas que solo tener como ideas sueltas en el caso de que me quede sin temas de qué hablar. Pero el otro día viendo Twitter vi un comentario que me enervó bastante. Y mira que no soy súper fan de Red Bull ni tal, pero fue un comentario que le tenía como muchas ganas, ¿no? Se quedó como a punto de contestarle. Y es un tema que se ha tratado muchísimo, pero bueno, voy directa. Básicamente el comentario, bueno, voy a enrollar porque no tiene mucho más, pero el comentario decía que si Verstappen consiguió adelantar a las 14 posiciones, ¿no? Porque recordamos que en Arabia Saudí salía desde la 15ª posición. El comentario explicaba que si Verstappen había sido capaz de remontar tantas posiciones, era solo por el Red Bull. Y claro, me recordó mucho a los comentarios de que Hamilton solo gana por el coche. Y esto se ha dicho pues de Verstappen. Pero es que de Verstappen me parece curioso porque realmente Verstappen, si lo piensas, o si lo pensáis, como temporada en la que puede luchar por el título, lleva 3. Bueno, 2,5 podría llegar a decir, si tienes en cuenta que 2022, es que no sé, ya en Hungría el título estaba decidido, ¿no? O en Francia mismo. Lleva más o menos como 2 años y medio en la que realmente está luchando por un mundial, ¿no? 2021, 2022 a medias y actualmente está luchando por un mundial. O sea, claramente el Red Bull tiene un muy buen ritmo, pero la temporada pasada ya nos demostró que la temporada no es cómo empieza, sino cómo acaba. Entonces, una vez claro eso de que Verstappen realmente, aunque lleva desde 2015 o por ahí en la Fórmula 1, como piloto que puede luchar un título mundial, lleva muy pocos años. Lleva muy, o sea, realmente es como un rookie, ¿no? Ahora mismo. Pero, ¿hasta qué punto en la segunda carrera de la temporada, después de ver, yo ya no sé si esta persona había visto la Fórmula 1 antes, si a lo mejor lleva toda la vida viéndola, no sé, pero fue un comentario que me enfadó bastante, no sé cómo decirlo, me decepcionó, porque, claro, tú al final, si tú entiendes la mecánica de la Fórmula 1, no puedes utilizar ese argumento. ¿Por qué? Porque todo gran piloto ha ganado con el mejor coche. ¿Vale? Verstappen el año pasado, Hamilton en los años anteriores, y del cual yo entiendo que al piloto británico, sobre todo en España, se le ha tenido mucha manía por todo el tema de Alonso. Pero bueno, con Vettel también se dijo de que si los títulos de Vettel eran sobre el coche, bueno, el propio Schumacher, y ya no me echo más para atrás porque tampoco sé todos los campeonatos de la Fórmula 1 en cuanto a si se batalló hasta la última vuelta o hasta la última carrera del Mundial. Entonces, de Schumacher se ha dicho esto, de Vettel se ha dicho esto, de Hamilton y ahora de Verstappen. Pero de Verstappen en la segunda carrera de la temporada, repito. Y me parece como una excusa, ¿vale? Me parece una excusa a que claramente todos estos pilotos nombrados han tenido sus años de dominancia. Schumacher con Red Bull, iba a decir. Schumacher con Ferrari, Vettel con Red Bull, Hamilton en Ferrari. Uy, madre mía, vaya cacao llevo. Schumacher en Ferrari, Vettel en Red Bull. Es que claro, como en Entreboxes estábamos debatiendo el otro día lo de si Hamilton se iba a Ferrari, ya la cabeza ya me va adelantada a lo que puede ser, lo que puede pasar en un futuro. Pero bueno, en conclusión, me estáis entendiendo que todos estos pilotos claramente han tenido una época de dominancia donde el monoplaza era superior al resto. Pero es que ya lo decía Juan Manuel Fangio, decía, es que son carreras de coches, no de hombres. O sea, ¿cuál es la burla o el comentario típico cuando un amigo tuyo, por ejemplo, no ve la Fórmula 1? Que te dice, pero si solo son coches dando vueltas. Son coches, o sea, es una competición de automoción. Entonces, se basa en ver cuál es el coche que pasa primero a la línea de meta, que tiene un mayor número de puntos que finalmente le dan el campeonato. Entonces, realmente tú como Fórmula 1 se define como una competición automovilística. Entonces, una vez explicado la definición de la Fórmula 1, tú al final cada equipo se divide en 2 pilotos. Eso está simple. Ahora, dependiendo de los recursos, dependiendo qué tan fuerte es el coche, pues un piloto
mostrará más o mostrará menos, ¿no? Dependiendo de sus capacidades. Pero es que hay que entender que al final el mejor equipo, el que tiene el mejor coche, siempre va a tener, o no siempre, pero siempre suele tener, vamos a decir suele por bajarlo un poco, pero siempre suele tener el mejor piloto. ¿Por qué? Porque volviendo a echar la vista hacia atrás, los pilotos se empiezan a un poco a trabajar o a sembrar su camino en el karting. El karting, casi todos los monoplazas, tampoco es que me sepa como las fichas técnicas, pero los monoplazas de los karting son prácticamente iguales. Van subiendo categorías y los monoplazas siguen siendo iguales. Y ya incluso en el karting, ya los equipos fuertes, por ejemplo, vamos a poner el caso de Red Bull, la academia de jóvenes pilotos de Red Bull ya como que se va fijando, ¿no? Se va fijando, pues este chico de Finlandia, pues pinta bien, pues este chico de Francia, pues no sé qué, este chico de España, y ya va como destacando, ¿no? Un piloto sobre el resto. O un crío, porque en esa son críos. Entonces ya va destacando y ya tiene los ojos. Entonces, cuando los monoplazas son completamente iguales, claramente uno va a destacar. Y en ese momento, o sea, en ese punto donde uno destaca, sí que es por su habilidad. Entonces, al final, como que esas academias van financiando la carrera de este piloto hasta que llega pues a las competiciones como Fórmula 3, Fórmula 2. Y ahí, si no me equivoco, la gran mayoría de monoplazas son muy parecidos. Al menos en la Fórmula 3, eso no tengo ninguna duda, que son prácticamente el mismo monoplaza. Entonces, ¿qué hace que un piloto de Fórmula 3 pase a Fórmula 2? Las manos. O sea, es que sea muchísimo más talentoso que el resto de sus rivales. Una vez llegan a Fórmula 2, donde los coches no hay tanta diferencia en cuanto a rendimiento en Fórmula 1, ¿qué hace que sea tan llamativo como para que equipos de la Fórmula 1 le quieran meter en su programa de jóvenes pilotos? Las manos. El problema que tiene la Fórmula 1 es que una vez llegas, tienes que tener muchísima suerte para que, por ejemplo, vamos a poner el caso de que cuando llegas a Williams, el Williams vaya como en 2018, que era un coche, pues oye, que algún que otro podio cayó. Pero a lo mejor has tenido la mala suerte de caer en el Williams de 2022, por ejemplo, por poner un caso. Pero si tú, y ahí ya claramente depende de la valía que tiene ese piloto, ¿no? De que cuando un piloto suele despuntar, las grandes academias, como pueden ser Ferrari, Red Bull o Mercedes, al tener una mayor como espalda, por decirlo de algún modo, una mochila financiera, pues se pueden permitir pagar una mayor cantidad a ese piloto y pagarle pues eso, como una mejor carrera, ¿no? Entonces, tú, cuando llegas a la Fórmula 1, tienes que tener la suerte, pero lo que es suerte, es la suerte de que cuando llegas a un equipo y te cogen en un equipo, la máquina pueda permitir. Eso es indispensable. O sea, ya puede estar Max Verstappen en un Red Bull o puede estar en un Williams, que independientemente del talento que tenga Max Verstappen, el Williams no lo va a meter en el top 5. Una vez llegas a la Fórmula 1, tienes que tener esa suerte de caer en un equipo y que en ese equipo sepan trabajar y tengan un buen monoplaza, que se permita también a tu estilo de conducción. Lo bueno que tiene la Fórmula ahora mismo es que el límite presupuestario acerca un poco a que pues, los equipos tengan la misma base económica como para desarrollar un coche y que haya un poco más de igualdad y que podamos ver más batallas. Claramente, eso yo creo que todo el mundo lo quiere. O sea, vamos, nadie está deseando que de repente las 20 carreras que quedan, las 21 carreras que quedan, esté Max Verstappen 1-2 o Checo Pérez 1-2. Plan, que los Red Bull estén dominando. Eso está claro. Aunque todos los coches sean iguales, va a haber un piloto que despunte sobre el resto. Claramente. O sea, sinceramente y con todo el respeto, porque al final son de los 20 mejores pilotos del mundo, ¿no? Si están en la Fórmula 1. Pero no me veo a Logan Sargent batiéndole a Checo Pérez. Aunque pues sí que es verdad que he cogido un rookie, vale. Vamos a por otro. Kevin Magnussen no le veo luchando con George Russell, ¿vale? Aunque tengan el mismo monoplaza, George Russell, ya sea con un Williams o con un Mercedes, ha demostrado que tiene muchísimo talento. Y eso ha hecho, o sea, el haber mostrado tanto talento y haber llevado al Williams a los puntos, o por ejemplo, el que más me acuerdo, ¿vale? Porque me impactó. Leclerc con el Sauber, que lo colocó en una carrera octavo, una clasificación octavo. Con un Sauber en su primer año. Ahí llamas la atención. Ahí estás demostrando que puedes llevar el monoplaza a un ritmo o a un rendimiento que no lo puede hacer tu compañero. Porque ya lo hablamos en el episodio anterior, que el principal rival de un piloto es un compañero de equipo.
que tienen la mejor máquina. Entonces, Lewis Hamilton, vamos a poner por ejemplo, ¿vale? Lewis Hamilton, ¿solo gana por el coche? No, porque si no, a excepción de Rosberg en 2016, si no, pues Bottas le habría luchado el título, Rosberg excepto 2016 también se podría haber luchado el título, pero al final hay que entender que la Fórmula 1 es, ¿cómo decirlo?, como un engranaje en el que tiene que funcionar tanto el piloto, por ejemplo, donde también juega es muy importante la función o el estado mental, ¿vale? Por explicarlo de algún modo, Vettel en 2020 fue muy decepcionante. ¿Por qué? Porque tenía malos resultados, emocionalmente se le veía muy irregular. A eso le falta el apoyo del equipo. Y lo hemos dicho durante toda la temporada de 2022. ¿Por qué Ferrari no ha ganado el Mundial? Porque Ferrari no lo ganó en 2022. Porque el equipo falló cuando no tenía que fallar en fiabilidad, en estrategias, y porque los pilotos, tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc, han cometido errores durante toda la temporada, mientras que Max Verstappen solo cometió un error, y error entre comillas, en el Gran Premio de Singapur. Y ahí está la diferencia. Ahí es lo que marca quién es un buen piloto y un mal piloto. No quiero decir que Charles Leclerc ni Carlos Sainz son mal pilotos. Claramente, yo creo que quienes me escuchan desde el principio saben que les considero de las duplas más fuertes de la parrilla. Pero hay que entender que la Fórmula 1, si alguien quiere tener éxito, tiene que ser una unión del monoplaza, del equipo y del piloto. Y del piloto ya no solo técnicamente, sino de lo que es pues cómo ataca las curvas, cómo hace tal movimiento, sino también la personalidad del piloto. Un piloto, pensad en un piloto que haya ganado. Vamos a poner el tema de Schumacher, que se le criticó muchísimo su actitud. Sebastián Vettel, propio Fernando Alonso, que lo dice en Netflix. Dice, supongo que siempre soy el chico malo. Hamilton, Max. O sea, ¿qué campeón del mundo ha ganado un título mundial y todo el mundo ha estado feliz con él? Y no ha nunca generado polémica, nunca se ha metido en malos rollos. ¿Quién? Porque al final necesitas esa personalidad de siempre querer ir a más y saber que eres el mejor y que con el coche que tienes puedes ser campeón del mundo. Entonces, al final, la Fórmula 1 se basa en esos engranajes y una vez y cuando eso funciona, y en Mercedes ha funcionado durante toda la era híbrida, cuando eso funciona, te conviertes en campeón del mundo. ¿Que el coche influye? Sí, pero es que Ferrari también tenía un coche ganador en 2022. Y los pilotos no estuvieron a la altura. Y luego, durante el desarrollo del coche, el equipo, y estratégicamente, el equipo no estuvo a la altura. Y por eso no son campeones del mundo. Entonces, claro, yo entiendo que al final cansa pues ver que Hamilton, carrera tras carrera, pues sale a 10 segundos de Bottas o del que iba tercero. Que, por ejemplo, los Red Bull estuvieran a 27 segundos, que eso fue una barbaridad, de Fernando Alonso. Pero es que estamos en una competición de coches. Y al final todo se basa en unas buenas manos. ¿Por qué Palmer no se quedó en la Fórmula 1? ¿Por qué Pascal Wehrlein no siguió? No, ¿por qué? Porque al final cuando llegas a la Fórmula 1 tienes que demostrar que vales. ¿Por qué Mick Schumacher no está? Perfectamente. ¿Por qué Daniel Ricciardo no sigue en la Fórmula 1? Porque las 2 temporadas que ha tenido con McLaren, las 2 han sido desastrosas. Y lo hemos dicho, la Fórmula 1 no deja de ser un negocio y los equipos tienen que facturar una determinada cantidad para sobrevivir en este deporte que es carísimo, pero carísimo. Entonces, cuando un piloto dura tanto, ¿vale? Pongamos el caso de Alonso, ¿vale? Yo creo que es el caso más representativo. Alonso, Hamilton, Vettel hasta que se retiró, Raikkonen hasta cuando se retiró, Schumacher, que se quedó hasta 2013 o así. Entonces, cuando un piloto es bueno y se nota, no es solo por el coche. Siempre ha existido este debate que a mí me ha enervado mucho. Porque sí que es cierto que tienes que tener la suerte de que cuando llegas a un equipo, que un equipo de un año a otro cambia. Ferrari es el ejemplo más claro, Mercedes es el ejemplo, Aston Martin, ¿vale? Cada año vemos, aunque puede ser que no sea tan drástico o que no tantos equipos suben y bajen, por ejemplo McLaren este año, cada año
un equipo suele estar pues una posición más arriba o una posición más abajo. Y tú tienes que tener la suerte que en el momento en el que te unes a ese equipo, el monoplaza funciona, el equipo funciona y tú estás concienciado de que vas a ganar el título mundial. Yo esto muchas veces lo he debatido con mi padre, con mis amigos, de que Rosberg, si le gana la batalla a Hamilton en 2016, es más que nada por una cuestión mental. O sea, yo estoy 100% segura. Rosberg encontró el punto débil de Hamilton mentalmente o psicológicamente, como lo queréis tratar, y ahí le apretó. E hizo un juego que desestabilizó a Hamilton, porque Hamilton venía de dominar de los pies a la cabeza, y ahí es donde encuentras el punto débil y ahí es donde atacas, que es la personalidad que decíamos antes. Si tú quieres ser campeón del mundo, lo primero que tienes que hacer es creértelo. Y lo segundo, saber que eres el mejor de la parrilla, aunque ahora mismo tu coche no esté a la altura. Y una vez tienes esa personalidad, cuando estás en el coche y en el año adecuado, donde no hay rival que se te acerque, ya sea por mérito de tu equipo o por demérito de los otros, ahí es cuando un piloto es campeón del mundo. Cuando se le unen todos los engranajes y la máquina funciona a la perfección. Tanto máquina como coche, equipo, piloto, que ya lo hemos dicho. Entonces, ¿por qué me da rabia? Por ejemplo, para finalizar. Y sigo con Hamilton porque yo creo que es el ejemplo más claro. Porque ahora mismo hablar de que Verstappen solo gana por el coche es hablar de manera... O sea, es injusto. Bueno, al igual que Verstappen, de Hamilton, Vettel, Schumacher y todos los anteriores. Pero me da rabia sobre todo Verstappen porque hemos visto muy poco de Verstappen teniendo en cuenta lo que puede llegar. Y ya luego me centro más en Hamilton, Vettel y tal, porque ya son... Suena como raro decirlo, como si fuera muy antiguo, pero realmente hace 3 temporadas Hamilton seguía dominando y se seguía diciendo que los títulos eran solo por el coche, Vettel igual. De hecho, cuando se retiró, Vettel, había muchísimos comentarios de el equipo que le robó, el piloto que le robó los mundiales a Fernando Alonso. ¿Por qué Fernando Alonso no es campeón en 2010 o en 2012? Porque el equipo falla. Porque durante toda la temporada Ferrari cometió errores y claramente pues seguro que Red Bull también cometió errores, pero no eran tan graves como los de Ferrari. Entonces hay que entender, y volvemos a lo de los engranajes, que es una mezcla de todo. Entonces, ya para finalizar 100%, ¿por qué me da rabia este tipo de comentarios? La Fórmula 1 es una competición de coches, ya lo hemos dicho. Principalmente, o sea, su origen está en que unos pilotos, no era el piloto en representación, o sea, perdón, no era el equipo en representación al piloto, sino el piloto en representación al equipo. No sé si me he explicado, o a lo mejor es al revés, pero ahora mismo mi cabeza no procesa esta información. Pero en conclusión, inicialmente la Fórmula 1 era una carrera de coches, de marcas de coches y ver cuál era la mejor. Y ya cuando un piloto despuntaba, claramente el resto de equipos querían tenerlo, porque si el coche funcionaba, podrían llevarles al campeonato del mundo. Me da rabia porque creo que se desprestigia muy rápido a un piloto. Y, por ejemplo, me refiero a Vettel o por ejemplo, Hamilton, cuando le ganó Russell. El año de 2022 de Lewis Hamilton fue, el peor de su trayectoria y con razón. El de Sebastian Vettel en 2020 y con razón. Pero es que la gente, si leíais los comentarios de 2020 de Vettel, desprestigiaban a un 4 veces campeón del mundo, que sé tú, 4 veces de campeón del mundo, durante 4 años consecutivos tú, estar ahí al 100% y no fallar ni en una mínima carrera y conseguir el título mundial, lo desprestigiaban tan rápido que me da rabia. Porque es un deporte que se juzga muy fácil, ¿no? Por ejemplo, es que solo son cochecitos dando vueltas, es que con el mejor coche yo también podría. Yo estoy segura y te juro que, os juro que respeto a los 20 pilotos porque durante todo el año arriesgan su vida. Pero está claro que hay unos mejores que otros. Y yo estoy 100% segura, o sea, no me hace falta hacer ningún estudio, estoy 100% segura de que pilotos como Hamilton, como Verstappen, como Alonso, si le das, los digo por los de la parrilla, ¿no? Incluso Leclerc, pero a Leclerc sigo pensando que le falta madurez. Pero esos 3 pilotos, le das un Alpine ahora mismo y te lo clasifica mejor que Ocon y que Gasly. Pero le das, o sea, incluso si le das un Mercedes, ¿no? Aunque Hamilton esté Mercedes. Pero son pilotos que si le das un coche que se mantiene, un segundo o tercer coche, en un rendimiento igualitario, rollo 2012, o sea, si el rendimiento de los 3 equipos es similar, estoy segura de que despuntan.
Porque es lo que han hecho durante toda su carrera y lo que le han permitido el poder elegir. El poder elegir de que si tiene una oferta de Mercedes, de McLaren, por ejemplo, y de Haas, es decir, me voy a Mercedes porque sé que hacen un coche ganador. Y si quiero ser campeón del mundo, necesito un coche ganador. Entonces, aunque la Fórmula 1 tengan coches igualitarios, siempre, siempre, siempre va a despuntar un piloto por encima del otro, porque, yo qué sé, pues motivación, por técnica, por... Que el rendimiento es muy importante, que no estoy diciendo que por ejemplo, Vettel en 2018 no le podría haber luchado o sea, el Ferrari 2018 podría haberle ganado el título a Mercedes. Mercedes durante la primera parte más o menos del calendario no dominaba. O sea, era un poco el espejismo de... O sea, lo que luego fue 2022. Pero los errores del piloto, de equipo, facilitaron que Hamilton fuera campeón. Repitiendo lo de antes, es para mí insultante, y es que lo digo así, es que me parece insultante desprestigiar a un piloto porque haya ganado 5, 4, 3, como si es un mundial, por el coche. Por el coche, porque ¿qué ha hecho ese piloto para que luego su compañero de equipo no se hubiera quedado pegado? Por ejemplo, ¿qué hizo Hamilton para que Bottas se quedara a más de 100 puntos de distancia en 2020, creo? Si realmente el coche fue lo que hizo Hamilton ganador, ¿por qué no le hizo a Bottas? ¿Por qué no hizo, no sé, bueno, iba a decir Vettel, pero es que Vettel con Weber hay discusión. ¿Por qué hizo a Hamilton ganador? ¿Por qué hizo a Schumacher y no a Barrichello? ¿Por qué hizo a Kimi? ¿Por qué hizo a Alonso ganador? Y no a sus compañeros de equipo. Porque ahí entra, y es lo que hemos dicho antes, el talento y la personalidad del piloto. Entonces, yo sé que es muy fácil recurrir a esa frase y desprestigiar a un piloto, a un futbolista, por ejemplo. Aunque futbolista es menos porque no dependes de una máquina. Pero yo os hago una petición, y quizás es como súper pacifista lo que va a sonar, pero yo valoro, a ver, al final es mi opinión, ¿no? Pero yo valoro que tanto un piloto que tiene 5 mundiales como un piloto que tiene 1 o 2, valoro el esfuerzo que eso tiene y la fuerza mental y física que eso supone. Y no voy a desprestigiar, vamos, yo, Alicia, que se encuentra en el sofá de su casa viendo una carrera a las 2 de la tarde, pongamos que es verano, comiéndose un helado, voy a juzgar yo a un 5 veces campeón del mundo, a un 7 veces campeón del mundo. Yo, que me subo en un Fórmula 1 y vamos, no te meto ni la primera marcha. Entonces, aunque tengas, vamos, es que aunque me metas la primera marcha, aunque me metas la octava, me parece insultante que se desprestigie a un piloto por el coche. Pero tanto para el equipo como para el piloto. Mando mensaje de que, por favor, cuando penséis estas cosas, o sea, realmente pensadlo, ¿no? Nunca pensé que sería este episodio tan largo, pero pensadlo. O sea, pensadlo por un momento. Todo campeón ha tenido el mejor coche. O si no es el mejor coche, ha sido el segundo, pero con un rendimiento casi idéntico. Y si el... Vamos, claro, aquí está la punta y aquí está el tema. Incluso si estando en el segundo equipo has quedado por delante y has ganado el mundial, ahí se nota el talento. Y el rendimiento era similar. ¿Creéis que por una décima, se va a ganar un campeonato? ¿Por una décima? ¿Un coche que es una décima más superior al otro? No. Y ahí es donde te das las manos. Entonces, para terminar, ahora que sí que sé 100%, os lo prometo, por favor, valorad el esfuerzo que tiene ganar un campeonato del mundo. Y si ya es un esfuerzo ganar uno, es un esfuerzo ganar 3, 5, 7. ¿Vale? Entonces, acaba de empezar la temporada. Por favor, no empecemos a decir que si Max Verstappen consiguió adelantar a 14 pilotos en el Gran Premio de Arabia Saudí, fue por el coche. ¿Que fue un factor importante? Sí, pero no fue el único. Porque estoy segura de que ese coche se lo das a Magnussen y Magnussen, con todo el respeto del mundo, vuelvo a repetir, no te acaba segundo y a 27 segundos de Fernando Alonso. Pues me he quedado bastante a gusto, la verdad, eso lo tenía clarísimo de que me iba a quedar a gusto porque es un tema que siempre me ha tocado bastante la fibra, que siempre me ha parecido bastante injusto. Y entiendo que en España todo el tema de pues Hamilton, Vettel, con la historia que tienen con Alonso, se hayan ganado una mala reputación en mi país.
Entonces, pues nada, que pues hasta aquí el episodio de hoy, ya sí que sí terminado y nos vemos el siguiente lunes para el resumen del Gran Premio de Australia.